Hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy importante. Hoy es el mejor día de nuestra vida. Amén. Y usted se preguntará, ¿y por qué, pastor? Es el mejor día de nuestra vida, es el más importante porque estamos con vida, estamos en la casa del Señor. Podemos aprovechar las oportunidades que Él nos da y podemos exaltar su precioso nombre. Por eso es el mejor día, la mejor oportunidad, porque estamos aquí respirando. Si usted trae sus manos, si usted trae sus pies, si usted trae su boca, si usted viene completo, completa, mire, es bienaventurado. Por eso este día es el más importante. Amén. Salmo 150, ¿lo tiene? Amén, Dios le bendiga. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabá a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. ¿Cuántos pueden dar un júbilo ahí al Señor? Amén. Y aquí todos vamos a leerlo juntos. Dice, y todo lo que respira, alabe al Señor. Amén. Así que usted hoy chequee el de al lado si está respirando. Sí, ¿verdad? Porque Dios nos dio una oportunidad más para estar en su casa y alabarlo y glorificarlo. Así que dele su mejor alabanza, su mejor adoración a Él. Ahí donde está, levante sus manos al cielo y vamos a cerrar nuestros ojos para declarar que el Señor está en este lugar. Padre, te doy gracias porque hoy nos da el privilegio, Señor, de poder adorarte, de poder, Señor, estar en tu casa, Señor. Y hoy, Señor, declaramos que hemos venido un pueblo junto, Padre, para alabarte y glorificarte, Señor. Que hoy tú te entrones en este lugar, Señor. Declaramos ángeles en este lugar. Declaramos tu presencia, Padre, y declaramos gozo, declaramos alegría, porque hoy, Señor, hemos tenido una oportunidad para abrir nuestros ojos, Señor, para levantar nuestras manos ante ti, Señor. Te doy la gloria y la honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que alabe al Señor. Amén. ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor? Con palmas fuertes te adoramos, Padre. Grande
su presencia que ya está con nosotros aquí, Señor, porque tú eres grande y tú eres fuerte. No hay nadie como tú. Regocíjate, oh moradora de Sion, en tu rey. 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 Grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Regocíjate, oh moradora de Sion, en tu rey. 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 Grande es el Señor, grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Grande es el Señor, grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Solo tú, Señor, alabamos. Solo a ti damos la gloria, Señor. Eres digno de suprema alabanza. 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 Eres digno de suprema Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por morar entre nosotros, Señor. Te adoramos, Padre. ¿Cuántos aquí pueden sentir la presencia del Señor, hermanos? Él está aquí regocijando con nosotros, escuchando nuestra alabanza. Vamos a seguir alabando. Exaltaré danzando.
aquí, hermanos. El gozo del Señor está aquí. Creo que una más necesitamos para que todos puedan sentir ese gozo que el Señor quiere derramar aquí hoy. Amén. Vamos a dar un grito de júbilo. Padre, gloria a Dios, Señor. Aquí estamos para adorarte, Señor. Señor, nos estamos delante de su trono, porque tú eres digno de suprema alabanza, Señor. Porque tú das fuerza al débil, paz al ansioso, Señor, y gozo al triste. Solo estamos aquí, Señor, agradecidos que tuviste misericordia de nosotros, Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria
santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. No paramos de adorarte, Señor. La gloria es tuya, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor. Yo solo quiero escuchar al pueblo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Gracias, Señor. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Una vez más, santo, santo, santo. ¿Qué fue? Nadie como tú, Señor. No y canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Nadie como tú, Señor. Digno eres, Señor. Te amamos, Padre. Te adoramos, Dele fuerte ese aplauso al Señor y dígale: te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, porque Él es digno. Amén. Mire cuán hermoso es nuestro Dios, que hoy nos da la bendición de estar en su casa y poder recordarle que Él es santo, que Él es bueno, que Él es maravilloso. Amén. Vamos a celebrar un día más de victoria en la presencia del Señor. Acompáñeme a la palabra, al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 11 y el verso 12. Mateo capítulo 11 y el verso 12. Cuando lo tenga, dígame. En su Biblia, en su iPad, se lo han puesto también ahí en la pantalla. Y quiero hablarles en esta hora acerca de cómo alcanzar una mente conquistadora. ¿Qué hacer para tener una mente conquistadora? Vamos a entender por qué. Por naturaleza, el hombre es un conquistador. Y usted y yo lo podemos comprobar porque a lo largo de toda la historia de la Biblia, de toda la historia de la humanidad, el hombre se ha caracterizado por ser un conquistador, por llegar y por alcanzar lo que se ha propuesto en la vida.
Y me encanta porque el mismo Dios declara algo sumamente importante. Cuando el pueblo se reúne para construir aquella torre en Babel, dijo Dios: ciertamente todo lo que el hombre se proponga lo puede alcanzar. Mire, esto no lo dice cualquiera, esto lo está diciendo Dios. Por eso vamos a hablar acerca de esto. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Léalo conmigo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz. Te pedimos que nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos permita atesorarla, entenderla y sobre todo ponerla en práctica, que seamos hacedores de ella y declaramos que tu palabra no vuelve atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Te damos gracias y toda la gloria y la honra es tuya. Amén. Dice la Escritura que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, mire, la palabra tiene esa característica, que la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios no pasa de moda, no pasa el tiempo. Han pasado los años, han pasado generaciones tras generaciones, pero cada vez que usted llega hasta ese texto, llega a cada texto de la palabra, se da cuenta que la palabra de Dios está viva, sigue vigente, sigue activa. ¿Sabe por qué? Porque su autor no está muerto. Su autor está vivo, y si él vive, su palabra tiene poder de vida, tiene poder de resurrección, tiene poder de restauración. Por eso nosotros debemos de entender, y ahora nos encontramos con que desde los días de Juan el Bautista, mire esto, no fue antes de Juan, fue desde los días de Juan. Usted sabe cuántos miles de años pasaron hasta que Juan el Bautista viene a la tierra como el mensajero, como el encargado de preparar el terreno, el camino, no solamente para el rey que venía, sino para que el reino de Dios tuviera lugar en la tierra, para que todas las promesas que están dentro del reino de Dios y dentro de todos aquellos que hemos sido parte, que hemos confesado a Cristo como Señor y como Salvador, que hemos recibido el derecho de ser llamados hijos del Rey, significa que todas esas promesas que están dentro del reino, todas las riquezas de su gloria, del reino, yo le tengo buenas noticias, nos pertenecen a los hijos. ¿Cuántos hijos hay acá? Vea si el que está al lado suyo es hijo. Que algunos no se la creen. No, usted es hijo. Si usted ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, usted es hijo, usted es hija. Tiene identidad. Y desde esos días, dice la Escritura, que Juan comenzó a predicar y a anunciar que se arrepintieran porque el reino de los cielos estaba cerca, estaba por llegar. Pero ¿sabe qué ocurre? Que el reino de los cielos ha venido avanzando, ha venido caminando con fuerza, pero también ha habido gran oposición al reino de Dios. Por eso dice la Escritura que solamente los violentos, solamente la gente valiente, dice otra versión, gente valiente y gente decidida logran formar parte del reino de Dios. ¿Le interesa ser parte del reino de Dios? Pues desde el día que usted confesó a Cristo como su Señor y su Salvador, le tengo una buena noticia. Usted tiene un pasaporte y en su pasaporte dice ciudadano de la nación de donde Dios lo mandó a llamar. Pero el día que aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador, le dieron un pasaporte celestial. Y ahí dice Juan, María, Pedro, ciudadanos del reino de Dios. Significa que nosotros somos parte
del reino de Dios, y hay una característica en los hijos y en los hombres, en las mujeres, que somos parte del reino, que somos conquistadores. ¿Están esos conquistadores aquí? Y cuando hablamos acerca de un conquistador o quién es un conquistador, nos referimos a esa persona, a ese hombre, a esa mujer que se apoderan de un territorio o un lugar empleando la fuerza de las armas. No se espante, no va a salir a pelear, no va a salir con el sartén en la mano, tranquilo. Pero cuando hablamos de establecer el reino de Dios, debemos de entender algo. El reino de los cielos sufre violencia porque hay oposición, pero Dios busca ciudadanos aguerridos, ciudadanos que entiendan que Dios los ha llamado para ser portadores de buenas noticias. Pero el que es llamado, el que sabe que es parte del reino de Dios y decide anunciar este mensaje de buenas noticias, de esperanza y de salvación, debe de entender que va a tener oposición. Por eso es que desde los días de Juan, a Juan le resistían, a Juan se le oponían, a Jesús ni se diga. Pero ¿sabe qué? El reino de los cielos tiene una característica. Por más que el infierno se oponga, por más que el infierno se levante, usted y yo tenemos una promesa, que cuando el infierno se opone, cuando el infierno no quiere, cuando el mal pareciere que va ganando terreno y que es invencible, el Espíritu de Dios aparece y levanta bandera, porque es una promesa que tenemos los hijos del reino. Por eso, aunque haya oposición, y yo tengo que decirle que cada vez que un hombre, que una mujer decidimos anunciar el mensaje del reino de Dios, vamos a tener oposición. Por eso quiero que usted en esta hora pueda entender que hay muchos principios, pero quiero hablarle de tres cualidades, tres características, tres formas de alcanzar y tener esa mente conquistadora. Y nosotros nos damos cuenta que esa lucha que tenemos para anunciar el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje del reino de Dios, que es el evangelio, y el evangelio son buenas noticias, dice el apóstol Pedro en su primer carta, en el capítulo 5 y en el verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, mire esto, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Mire cómo anda el diablo. Pedro dice que el diablo no es adversario de Dios, pero sí es adversario nuestro. Y si es adversario nuestro, quiere decir que es el que se opone a que usted y yo seamos portadores de buenas noticias. Pero la buena noticia es que al ser hijos y al ser ciudadanos legales, legítimos del reino de Dios, a usted y a mí se nos puede oponer, pero en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, el diablo ha de someterse. A usted le puede resistir, pero al Dios al cual servimos, el diablo no se le puede oponer. Por eso debemos de tener esta confianza de que cuando decidimos ser portadores de buenas noticias, portadores de esperanza, portadores de salvación, portadores de vida, portadores de justicia, el infierno se va a oponer, porque la misión del diablo es tener al hombre que fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios subyugado al pecado, subyugado a la enfermedad, subyugado al dolor. Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras de las tinieblas. Y cada vez que nosotros, los hijos del reino, tomamos la determinación de anunciar este mensaje, usted sabe que Dios va a ir con usted.
Pero muchas veces desconocemos esa verdad y el enemigo se aprovecha. El enemigo quiere ganar ventaja. Y cuando hablamos de conquista, hablamos de tomar, de poseer sueños, anhelos. Nosotros lo vemos a lo largo de la historia. Cuando los colonizadores llegaron a América, estos hombres, usted puede leer la historia y se da cuenta que no llegaron con buenos modales. No llegaron diciendo, a ver, compatriotas aborígenes, les pedimos por favor, les suplicamos que nos permitan habitar en su terreno. No, qué bonito que hubiese sido así, ¿verdad? Me imagino aquellos antepasados. No, claro que sí, con mucho gusto, habiten. No. Los colonizadores, estos conquistadores, sabían algo. Que cada vez que un conquistador llega a un territorio nuevo, usted y yo debemos de entender este principio. Antes de que el reino de Dios llegue a un lugar, hay otro reino. Si el reino de Dios no está en esa familia, si el reino de Dios no está en ese hombre, en esa familia, en esa ciudad, en esa nación, hay otro reino. Y fíjese que todos los reinos, dice la Escritura, le fueron entregados a Satanás. Satanás tiene el dominio, pero no por mucho tiempo. Tenía potestad, pero no por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando está un reino gobernando y un conquistador llega, no llega para hacerse aliado de ese reino. Llega para levantar la bandera del reino que representa. Y cuando los conquistadores del reino de Dios tomamos la determinación de llegar a un hombre, de llegar a una familia que están en pleitos, en drogas, en alcohol, a punto de un divorcio, cuando llegamos a una ciudad que está completamente inclinada a la idolatría, al pecado, que le ha dado completamente la espalda a Dios, cuando el reino de Dios llega a una ciudad, a una nación que han sido entregadas a Satanás y a sus demonios, déjeme decirle, el reino de las tinieblas se va a oponer. Pero yo le tengo buenas noticias, porque cuando un conquistador toma la determinación, no va solo. El Espíritu de Dios va contigo, porque cuando el reino de las tinieblas pareciera que está reinando, aparece el reino de Dios y el Espíritu de Dios levanta bandera. Y entonces hay una lucha frontal. Usted y yo tenemos que saber esto. Y esa lucha no es con los hombres. Esa lucha que el reino de Dios tiene, esa lucha que el reino de Dios ha venido sufriendo, esa resistencia, no es con los hombres. No es con ese hombre que está en alcohol, no es con esa mujer, no es con esa familia, no es con ese matrimonio, no es con ese presidente, no es con ese gobernador. Dice la Escritura en Efesios capítulo 6 y en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, mire esto, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo se ha determinado ser ese mensajero, ser ese ciudadano comprometido con el reino de Dios y con su llamado a predicar buenas noticias. Y usted puede ver el ministerio de este hombre. Se fue hasta donde el Señor le permitió llegar. Nunca le puso límite a Dios. Llegó a Asia, Antioquía, plantó iglesias, estableció el reino de Dios, pero se da cuenta que la lucha, la oposición que tiene, no son con los habitantes de una ciudad, de una nación, sino contra los gobernadores, contra los principados, contra las potestades, contra las huestes espirituales de maldad. ¿Qué quiere decir eso? Que la lucha que resiste y que se opone al establecimiento del reino de Dios es todo el ejército de Satanás. ¿Por qué? Porque la misión de Satanás es destruir.
La misión de nuestro adversario es robarle la identidad al hombre, robarle la libertad. Pero para eso apareció Cristo, para eso vino el mensaje del reino, para eso está buscando Él mensajeros fieles, mensajeros idóneos que vayan a anunciar buenas noticias, porque cuando parece que ya no hay solución, el reino de los cielos, el Rey mismo va a ser presencia, y todo lo que el diablo había hecho va a tener que desaparecer, va a tener que retroceder. Pero tenemos que saber que esta lucha no es con el hombre. Ahora bien, si hablamos de conquistar, de poseer un territorio, y nosotros hablamos de alcanzar familias, de alcanzar hombres, de alcanzar generaciones, ciudades, naciones, debemos de entender que no vamos a ir con armas naturales, con armas carnales. Dice la Escritura, la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4 al 5, dice esto: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ya estaba afilándose el machete. No va a llevar el machete. Ya estaba preparándose la 45. No va con 45. Lleves una escuadra, pero para medir el territorio. No, porque esto no es con armas humanas. Esto no es con armas del hombre. No, dice que las armas de nuestra milicia, las armas que Dios nos ha dado, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las armas con las que nosotros militamos, las armas con las que nosotros conquistamos hombres, familias, ciudades, naciones, para Cristo, para el reino de Dios, no son carnales, son espirituales. El conquistador debe de ser un hombre de oración, de intercesión. El conquistador debe de ser un hombre comprometido con la palabra de Dios. El conquistador debe de ser un hombre que sepa dónde está la fuente de su fuerza, que sea idóneo, que no le duela quedarse un día sin comer y que diga: no, yo voy a buscar el rostro de Dios en ayuno. ¿Sabe por qué? Porque cuando el conquistador es un hombre de oración, es un hombre de intercesión, cuando el conquistador es un hombre comprometido con la palabra de Dios, cuando el conquistador es un hombre que se niega a sí mismo, que paga el precio, ese será un conquistador al cual el diablo le va a tener miedo. Mire, no hay cosa más terrible que un conquistador quiera conquistar pero le tenga miedo al enemigo. No, usted y yo de hoy en adelante vamos a decir: el enemigo me tiene miedo a mí. Yo te tengo una buena noticia, tú no te has dado cuenta, pero ¿sabes por qué tanta lucha con tu vida? ¿Sabes por qué tanta prueba? ¿Sabes por qué tanta tentación? ¿Sabes por qué tanto pleito en tu casa? ¿Sabes por qué tanto pleito con tus hijos? ¿Sabes por qué tanto pleito en el trabajo, en ese lugar, tanta oposición? Porque el enemigo quiere amedrentarte, porque él sabe que si tú te das cuenta de tu potencial, de tu capacidad, porque él sabe que si tú sabes quién está contigo, serás un conquistador imparable. Por eso vengo a hablarle a conquistadores, vengo a hablarle a hombres y a mujeres del reino de Dios y a decirles que el diablo te tiene miedo. Por eso se encarga de ponerte problemas, para amedrentarte, para hacerte sentir menos. Cuando llegó David delante de Goliat, ¿qué le dijo? ¿Qué soy yo, perro, para que vengas a mí con palo y piedras? Mire, el diablo ni cuenta se dio, pero él mismo confesó que estaba amedrentado. Se sintió como un perro ese gigante. Así es el diablo. Pedro dice: anda como león rugiente, no porque sea un león, sino porque el león nunca avisa cuando va a atacar. Esa es una característica del adversario. Pero a usted y a mí nos puede querer detener, pero al Cristo de la gloria con el cual caminamos no lo puede detener, porque la buena noticia es que Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Y la Escritura dice que todos los hijos somos más que vencedores en Cristo Jesús, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así que no importa que Él quiera hacer resistencia al reino, pero
para nosotros tener la mente correcta y saber cómo establecer el reino de Dios y cómo ser unos conquistadores imparables, tenemos que hacer estas tres cosas. Número 1, tener una mentalidad correcta. Cuando tú tienes identidad, cuando tú sabes quién eres, cuando sabes quién está contigo, lo que tú tienes que hacer es tener una claridad en el pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué te hablo de la mentalidad correcta? Porque el primer ataque que un conquistador va a tener antes de cualquier cosa hacer va a ser en la mente. El enemigo va a tratar de poner pensamientos de duda, de fracaso en tu mente. Y si él lo logra, déjame decirte que ganó terreno. Déjame decirte que va ganando ventaja. Pero si él va ganando ventaja esta tarde, vamos a descubrir cómo vencer esa ventaja que él lleva y darle la vuelta. Amén. ¿Quiere darle la vuelta al asunto? Ok. Cuando hablamos de tener la mentalidad correcta, tenemos que tomar en cuenta este consejo del apóstol Pablo. Romanos capítulo 12 y en el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Mire esto. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos los planes de Dios para sus hijos, para los conquistadores, son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, dijo Jeremías. Así que todos los planes que Dios tiene con tu vida, con la mía, son de bien y no de mal. ¿No se alegra usted de saber que los planes que Dios ha preparado, que Dios ya vio terminados, son de bien y no de mal? Y entonces, ¿por qué nos va mal? Porque no hemos entendido esos planes. Porque tenemos todavía una mente que no es la mente que agrada al Señor. Tenemos todavía, como ciudadanos del reino, como ciudadanos legales y aprobados, pero seguimos pensando como pensábamos antes. Nos conformamos con poco. ¿Por qué le digo que nos conformamos con poco? Porque solamente el enemigo se encarga de poner un poquito de conformismo en la vida del creyente, en la vida del conquistador. Y sabe Satanás que ese conquistador va a llegar el lunes, va a llegar el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y no va a leer la Biblia. Sabe que si pone un poquito de conformismo, y el conformismo es no preocuparse, no va a orar ese conquistador. Y llegó el lunes, llegó el martes, llegó el miércoles y ya no oró. Se había propuesto separarse a leer la Biblia y ayunar, pero el enemigo puso un poquito de conformismo a las cosas que ven. Si dice, pero hay otros que tampoco hacen nada, yo también puedo quedarme así. Se conformó, se amoldó a lo que vio. Y por eso no pudo ser renovado ni transformado. Y cuando un conquistador se ha acomodado, se ha amoldado, el enemigo ganó. Pero yo quiero decirle a usted, si usted quiere cambiar eso, lo único que puede transformar nuestra manera de pensar, lo único que puede hacer un cambio completo es la palabra de Dios. Por eso dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y lo único que puede cambiar la mente, el pensamiento de un hombre es la palabra de Dios. Por eso usted tiene tanta lucha para leer la Biblia. Por eso cuando usted quiere leer la Biblia, lo primero que hace es le da sueño. Pero mire, léala, aunque se quede dormido, sígala leyendo, escúchela. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted oye, cuando usted lee la palabra de Dios, aunque usted no se dé cuenta, poquito a poco está creciendo. El Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche. Y cuando el hombre medita en la palabra, la tiene en la mente y tarde o temprano la comienza a confesar. La comienza a confesar. Y eso que tú retienes en la mente, que sale de tu boca, sin que tú te des cuenta, fue lo que ya se atesoró en tu corazón.
Y cuando un hombre medita en la palabra de día y de noche, este será un conquistador imparable. Este será un conquistador que no va a tener límite. No habrá demonio, no habrá amenaza, no habrá oposición, no habrá potestad, no habrá legión que le resistan a este conquistador. Por eso debemos de buscar tener la mente correcta. Pero yo le tengo otra buena noticia, porque somos portadores de buenas noticias. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 y en el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y mire esto: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo: mas yo tengo la mente de Cristo. La naturaleza suya, mi hermano, mi hermana, es que usted desde antes de la fundación del mundo, usted ya había sido visto, ya había sido vista como un conquistador, como una conquistadora, como un hombre imparable. Yo vengo a decirte que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había puesto ese sentir en tu corazón. Tú eres un conquistador. Tienes la mente de Cristo. Dígale al que está a su lado: tengo la mente de Cristo. Y excuse me, diablo. Y cuando hablamos de tener la mentalidad correcta, la mente de Cristo, esa mente renovada, esa mente transformada, debemos de entender también, número 2, la actitud correcta. Tienes la mente de Cristo. Tienes una mentalidad renovada, una mentalidad transformada, que cuando ve la situación, cuando el hombre dice no se puede, la Biblia dice que para Dios nada es imposible. Cuando las circunstancias dicen que jamás se va a poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire cómo comienza a expresarse una mente renovada, una mente transformada. Se expresa, pero también tiene la actitud. Y la actitud es el modo de ser y de comportarse. Porque no solamente hay que tener el pensamiento y hay que expresarlo, también tiene que haber actitud. Mire lo que dice Proverbios capítulo 30 y el verso 30. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Al león le dijeron que era el rey y el tipo se la creyó. Y yo no sé si usted ha visto, pero yo me gozo cuando veo al león queriendo acechar a un elefante, a un búfalo, a un ñu de esos que tienen los cuernos. Y el león lo está acechando, dice: ahorita lo agarro, ahorita me lo como. Ve al elefante y no ve una gran bestia, no ve fuerza, no ve imponencia. Ve su almuerzo y dice: este me lo voy a comer. Y cuando el león decide atacar, pobrecito león, da lástima. Le dan una zarandeada, lo avientan por aquí, lo avientan por allá. Vi como un elefante agarró con la trompa, enredó una pata de león y lo levantó y lo dejó caer. Pobrecito el león. Pero ¿sabe qué hace el león? El león se para, sacude la melena y sigue avanzando. Aunque salió, aunque perdió la batalla, aunque su comida lo avergonzó, pero el león sale como que se llevó, hasta limpiándose los bigotes va el león. ¿Sabe por qué? Porque el león es el rey de la actitud. Y usted y yo, como conquistadores del reino de Dios, no podemos tener una actitud de fracaso. No podemos aceptar una actitud contraria a lo que pensamos. Porque lo que pensamos y lo que expresamos ha de ser reflejado con nuestras acciones. Si usted dice que es un conquistador, párese firme. Aunque el hombre le diga que no, aunque en una ciudad le digan aquí no, aunque en una familia le digan aquí no, yo le tengo una buena noticia. Porque la palabra dice que nosotros, usted y yo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para avanzar, para preservación del alma. Por eso la actitud en un conquistador es importante. No solamente piense, actúe. Usted le dicen aquí no predique el evangelio porque ese ya se va a morir borracho. No, mentira del diablo, este se va a convertir. Usted tiene un familiar, tiene un amigo, tiene un conocido que está perdido. Mire, usted diga: no, yo de aquí no me muevo. La actitud correcta.
Yo voy a seguir perseverando. Yo voy a seguir como el agua, como la gota rompe la roca. Yo voy a seguir y voy a seguir hasta que vea que el reino de Dios se establece en este hombre, en mi hermano, en mi padre, en mi familia, en mis amigos, en mi ciudad. La actitud que no retrocede, la actitud que dice: lo veré. Mis ojos lo verán, mis oídos lo escucharán, mi lengua testificará del poder y de la gloria del Todopoderoso. Amén. Y lo último, ya tenemos una mente renovada, ya tenemos una actitud correcta, pero hace falta este ingrediente: fe. Fe. No puede haber un conquistador sin fe. Todo conquistador debe de tener fe. ¿Por qué? Porque la fe llama a las cosas que no son como si ya fueran. Hebreos 11:1 y el verso 6 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. La fe no va a hacer que las cosas sean fáciles. La fe va a hacer que las cosas te sean posibles. En otras palabras, un conquistador con fe tiene una llave en la mano que cada vez que va avanzando, las puertas se le van abriendo de par en par. Ese hombre, esa mujer, ese conquistador que tiene fe, dice a esta montaña: muévete, y en el nombre de Jesús la montaña se mueve. Ese hombre, esa mujer que tienen fe, le dicen a la enfermedad: suelta a ese hombre, suelta a esa mujer, y en el nombre de Jesús, por la fe puesta en él, la enfermedad ha de salir. La fe te va a abrir las puertas delante tuyo. Por eso necesitamos tener fe. Y nuevamente le digo Romanos 10:17 y termino con esto. La única forma en que la fe tuya va a crecer como conquistador y va a ser una fe viva, una fe no solamente de palabras, sino una fe con obras. Porque la fe sin obras es muerta. Pero la fe nuestra es una fe viva, una fe que tiene frutos, una fe que tiene obras. Pero para que esa fe llegue a ser así, hay que leer la palabra de Dios. Lee la palabra, medítala de día y de noche, escúchala. Un conquistador no pierde su tiempo en cosas que no le edifican. ¿Sabe por qué muchas veces como conquistadores no podemos avanzar, alcanzar lo que nos hemos propuesto? No solamente en el Señor, sino nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros planes, nuestras metas. Es por estar entretenidos en otra cosa. Un día hubo una reunión de demonios y todos llegaban a decirle a Satanás qué habían hecho. Llegó el primero y le dijo: no, yo maté a un hombre en el alcohol. Llegó el otro: no, yo llevé a un matrimonio al divorcio, al fracaso, se perdió. Pero llegó un día uno y le dijo: ¿y tú qué hiciste? Yo puse desánimo en una mujer. ¿Y eso qué? Pues fíjate que esa mujer tenía 2 años orando por su hermano alcohólico y drogadicto. Y como no veía resultados, yo le puse desánimo y dejó de orar. Y ya tú sabes qué hice. Le robé la fe a una mujer y maté a su hermano. No acepte lo que el enemigo le diga. La fe dice que para Dios nada hay imposible. Pero el conquistador ha de perseverar. El conquistador ha de tener una mente renovada, ha de tener la actitud correcta y por sobre todo una fe con frutos. Póngase de pie.